Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charly Fernández. A partir de mañana, la tensión político-parlamentario que se vivió en la Cámara de Diputados, dicen que por el impuesto a las ganancias se va a trasladar al Senado de la Nación. Ahí el gobierno espera tener la posibilidad de doblarle la muñeca a la oposición conjunta que en diputados rechazó su proyecto de ganancias y lo reemplazó por uno que nació al calor del masismo y el kirchnerismo. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que el gobierno envió demorado un impuesto a las ganancias que no era generoso en su aplicación. Pasó que Sergio Massa estaba presionado por el frente interno del Frente Renovador, sobre todo por Daer, por Facundo Moyano, sindicalistas que exigían darle más beneficios a los trabajadores. Pasó que el kirchnerismo o el Frente para la Victoria encontró un hueco ante la mano tendida de Massa y le permitió a Kicillof ejercer 2 o 3 variantes que, según el gobierno, perjudican su plan de acción. Y pasó que ese polo opositor en diputados terminó atrayendo incluso a sectores progresistas. El gobierno, el oficialismo, ¿no lo vio venir? Algunos lo vieron, anunciaron con una campanada que esto podía pasar, pero en general en la Casa Rosada se enteraron tarde. Se enteraron cuando ya no era posible revertir absolutamente nada. Ante los llamados, uno diría que casi desesperados de la política, que hacían los diputados, entre ellos Eduardo Amadeo y Laspina, al ministro de Economía para elevar los niveles que el gobierno proponía en el impuesto a las ganancias, había una férrea negativa. Para ese entonces, Mauricio Macri sintió que la oposición lo abordaba en 2 temas sensibles. 1, su propio poder. 2, el déficit fiscal que hoy se ha convertido en angustiante para el propio gobierno. Y la negativa de Macri fue no aflojar, no negociar y veremos lo que pasa. ¿Qué pasó? Una derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados y una foto de la oposición que llamó mucho la atención. Estaba Massa, estaba Héctor Recalde, estaba Kicillof, estaba Graciela Camaño, estaban los socialistas, estaban los progresistas, pero lo que más llamó la atención al gobierno fue la dupla del Frente Renovador y el kirchnerismo. Massa, dicen algunos, tuvo el pudor de no salir en esa foto, pero todo el mundo sabía que él había conducido esta operación y después hizo un largo uso de las cámaras de televisión y de las radios. Al gobierno esto lo golpeó, esto debe decirse, al gobierno lo golpeó. ¿Cuál fue la reacción? La instrumentó Marcos Peña, llamó a sus encuestadores y le dijo cuál era la reacción de la gente ante esta foto y qué pensaba la gente del impuesto a las ganancias. La verdad es que la respuesta que recibió el gobierno era que la foto era poco satisfactoria, pero el gobierno se sorprendió cuando vio el interés que había en la sociedad sobre el impuesto a las ganancias. Notable que haya sido un impuesto el terreno de batalla entre el oficialismo y la oposición, sobre todo porque ninguno de los 2 sectores se ha planteado una cosa que esta sociedad necesita y que es una reforma impositiva
integral que nos libere del peso impositivo que estamos pagando los argentinos. Resulta que el impuesto a la ganancia parece una excusa para entablar o poner un tablero político electoral. Y esto es lo que está sucediendo ahora. La oposición consideró que el gobierno no daba los pasos que debía dar para evitar una difícil situación y en lugar de brindar una red de contención avanzó un paso más. El gobierno considera que la oposición, en especial el Frente para la Victoria, quiere atentar contra el blanqueo y las futuras inversiones con 2 o 3 artículos introducidos por Axel Kicillof. Y así surgió esa fórmula de Kicillof, vocero de Massa. Y así surgió como el presidente fuertemente arremetió contra Massa, diciendo que era un impostor. Un impostor. Le contestó Graciela Camaño, calificándolo de mentiroso y decir mentiras mientras jugaba al golf en Córdoba. La verdad que el ambiente está enrarecido y parece que a la oposición y al oficialismo lo que menos le interesa es el impuesto a las ganancias. Están ya en una pulseada que debería arrojar una diferencia a favor de cualquiera de los dos. Este episodio de la Cámara de Diputados se trasladó ahora al Senado y sobre todo le complica la vida al Frente para la Victoria y Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto es el líder del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, la mayoría. Le fueron a golpear la puerta Labaña y Bocio para explicarle lo que estaba pasando en diputados. Rápidamente Pichetto dijo: no puedo asumir ningún compromiso. Tengo que esperar a ver qué es lo que llega y tengo que ver la reacción de mi bloque. Pero ya no solamente es la reacción de su bloque. El gobierno está en algunos casos impulsando y en otros presionando a los gobernadores para que sus senadores no aprueben este proyecto de impuesto a las ganancias. Mario Das Neves, gobernador, reunido con Massa, llegó a decir que este gobierno hace igual que el kirchnerismo y golpea con la billetera. Parecería ser esta instancia un fracaso de la política de diálogo y encuentro que en tanto se impulsaba del oficialismo y de la oposición. ¿Cómo sigue esto? El gobierno de Máxima no quiere que el proyecto sea aprobado. Y de mínimo quiere que le hagan alguna reforma para que después vuelva a la Cámara de Diputados y así se pierdan los tiempos parlamentarios, que seguramente son para el año que viene. También el gobierno aspira a que la sesión sobre este impuesto no se realice el miércoles. Quiere ganar tiempo para poder negociar. ¿Cómo haría esto? Como es un proyecto que va a ser analizado el martes en comisión para tratarlo el miércoles, necesitaría los 2/3 para hacerlo sobre tablas. El gobierno le puede pedir a Pichetto que postergue una semana el tratamiento. Muy complejo esto, ha enredado a toda la política argentina. Hay gobernadores que ordenaron a sus diputados no votar este proyecto y los diputados lo votaron. Hay gobernadores muy cercanos a Mauricio Macri, como Schiaretti, el de Córdoba, que no le pudo dar ninguna explicación para algún voto a favor del proyecto por parte de algunos diputados. Rodolfo Urtubey es senador.
es hermano de Juan Manuel Ortubey, gobernador de Salta. ¿Qué dijo hoy? Yo propongo aprobarlo en general y modificar algunos de los puntos. Algo que al gobierno le vendría fantástico. Pero por más que se hable con los gobernadores, por más que se los pueda llegar a presionar, como dice Das Neves, nadie puede garantizar el voto de nadie en este momento en el Senado. Pichetto tenía intención de este miércoles hacer la última sesión del Senado, tratar ganancias, si hubiera venido bien, tratar la ley de emergencia social y cerrar el Senado hasta febrero. ¿Por qué? Porque las posiciones se van manifestando a través del tiempo más nítidamente y los que estaban en contra del gobierno están más en contra y los que están a favor están menos a favor. Se ha convertido en un bloque difícil de controlar. Pichetto ha señalado que desde él no va a poner ningún palo en la rueda institucional de este gobierno. Tiene temor a no poder cumplirlo. Yo adelanté la semana pasada que hay senadores que dicen que hay que ponerse muy opositor porque este gobierno no hace lo que debe hacer para que el país ande mejor. En este caldo, el impuesto a las ganancias es una excusa. Se están peleando otras cosas. Se están peleando el poder, el manejo del poder, las elecciones del año que viene, se está peleando, según el gobierno, perjudicarlo en las inversiones, perjudicarlo en el blanqueo. Si no, pregunta a un integrante del gobierno cómo se explica el artículo introducido por Axel Kicillof tratando de imponer un impuesto a las casas no utilizadas. ¿Cómo se define eso? Se refieren, dicen, a las casas en el exterior que deberían blanquearse antes de fin de año. Es un clima áspero. El año termina áspero. Termina áspero la economía con una inflación que el Congreso dice fue 1,9 en noviembre, con un consumo que sigue bajando pese a la multitud que ha viajado este fin de semana. Termina áspero políticamente. Sería bueno que pisaran el freno, que bajaran todos una marcha. ¿Hay elecciones? Sí, hay elecciones, pero hay que encararlas de forma diferente. No hay que electricizar el clima, hay que pensar, mejor dicho, deben pensar en todos nosotros. Va a estar para conversar de esto y otros temas hoy con nosotros Miguel Kigel. Él es economista, la economía tras un año de Macri, el enfrentamiento por ganancias, inversiones, consumo, inflación. Y después vamos a conversar con Hugo Aime, él es analista, es encuestador. ¿Es un gobierno de 8 puntos, tal como dijo Macri? La imagen del presidente, la imagen de su gestión, María Eugenia Vidal, Cristina Kirchner. Invitamos también a Jorge Tellerman, exintendente, exministro, actual director de los teatros de la ciudad de Buenos Aires. Cambiemos en el gobierno. ¿Necesita de una pata peronista? ¿Se puede gobernar sin el peronismo? La oposición, y tengo el gusto que me acompañe hoy, como en otras ocasiones, mi amigo y compañero Carlos Campolongo. Hola. Carlito, buenas noches, ¿cómo estás?